En las profundidades de Rusia existe una red de búnkeres, ocultos en secreto, y solo al alcance de unos pocos elegidos. Y no se trata de búnkeres ordinarios, sino de santuarios meticulosamente diseñados, construidos a un coste asombroso con cargo al erario público. Su objetivo: salvaguardar a las figuras más prominentes de la nación, incluido Vladimir Putin, que se ha ganado el intrigante apodo de Abuelo Búnker. ¿Qué secretos se esconden bajo los búnkeres secretos de Putin? Búnker de las montañas Yamantau. En las profundidades de los Urales meridionales se está construyendo en el monte Yamantau y sus alrededores. Se rumorea que están construyendo un búnker subterráneo colosal. Algunos dicen que es para la minería, mientras que otros piensan que es la preparación para el día del juicio final nuclear. Pero todo ha sido muy secreto, lejos de miradas indiscretas durante décadas. Cuando Leonid Brezhnev dirigía la Unión Soviética en los años 60, el mundo estaba en vilo. La crisis de los misiles cubanos había sembrado el pánico nuclear no mucho antes. Y aunque esa crisis se evitó, las tensiones entre las grandes potencias seguían siendo altas, especialmente con la implicación de Estados Unidos en Vietnam. Por tanto, la amenaza de una guerra nuclear seguía muy presente. Fue entonces cuando, en algún momento de los años 70, se inició una enorme obra de construcción en el sur de los Urales, centrada en el monte Yamantau, que significa montaña del mal en la lengua bashkir local. Es el pico más alto de la zona, con una altura máxima de 1.500 metros. Empezaron con 2 guarniciones militares, Belorets 15 y Belorets 16, y más tarde añadieron una tercera llamada Arconet 2. Estas guarniciones, con hasta 50.000 trabajadores, hicieron excavaciones importantes y establecieron un sistema ferroviario para el transporte. En 1979, incluso lo fusionaron todo en una ciudad llamada Ovni 105, más tarde conocida como Mesgorie. Mesgorie es lo que llaman una ciudad cerrada o secreta. Eso significa que ni siquiera la gente normal podía entrar, y ningún extranjero podía siquiera soñar con poner un pie allí. Las ciudades cerradas estaban por toda la Unión Soviética y se dedicaban a la investigación supersecreta, las pruebas de armamento y otros asuntos de alto nivel. Eran tan secretas que incluso las familias de los expertos que vivían allí casi nunca podían salir, y tenían terminantemente prohibido hablar de lo que ocurría en esas ciudades. Así que, mientras los trabajadores seguían excavando, llegaron los años 80 y la cartera de la URSS se resintió, especialmente con la interminable guerra de Afganistán. Generalmente, cuando el dinero escasea, lo primero que desaparece son los proyectos experimentales o adicionales. Pero la construcción del monte Yamantau siguió adelante, e incluso enviaron más trabajadores. Cuando la Unión Soviética se desmoronó, uno pensaría que se habían quedado sin dinero para este tipo de cosas. Pero no. Los trabajadores del monte Yamantau siguieron excavando, y a principios de los años 90, la población de Mesgori ascendía a la friolera de 73.000 habitantes. En 1994, un valiente periodista ruso, N. Starkov, quiso echar un vistazo a este misterioso lugar. No pudo entrar por las carreteras normales, así que se abrió camino a través del espeso bosque de abedules y consiguió ver un colosal agujero en el suelo, rodeado de una enorme obra de construcción e incluso un helipuerto. Starkov lo contó todo en un periódico local, Beloretsky Rabaki, describiendo toda la chatarra de hierro que vio allí abajo, desde tuberías de agua hasta ruedas de vagones. Pero la magnitud de todo aquello le dejó atónito. Dios mío, ¿cómo había llegado hasta allí? La escala era enorme. Una parte está enterrada bajo unos 1.000 metros de roca sólida, en su mayor parte cuarzo, y déjenme decirles, es realmente enorme. Estamos hablando de un área tan grande como el área de Washington, D.C. dentro de la circunvalación, que es aproximadamente alrededor de 400 millas cuadradas. Los reporteros han observado una gran actividad en torno al monte Yamantau. Se está invirtiendo mucho dinero en él. Han establecido una zona de exclusión aérea sobre la montaña, por lo que es muy difícil llegar a pie. Tienes soldados, estos Jaggers, de infantería ligera, drones DJI Mavic 2 Enterprise Advanced, equipados con un zoom de 32 aumentos y cámaras térmicas. Cada uno de estos drones cuesta entre 500.000 y 1 millón de rublos, es decir, entre 8.000 y 16.000 dólares. Ahora, como puedes imaginar, Starkov y sus lectores no fueron los únicos que notaron algo extraño. Los satélites estadounidenses empezaron a observar la zona más o menos al mismo tiempo y estaban tan desconcertados como todos los demás. En aquel momento, Estados Unidos y Rusia estaban intentando ser amigos, trabajando en la transparencia y la reducción de tensiones, e incluso acordando revelar el número exacto y los tipos de armas nucleares. Pero este asunto del monte Yamantau no encajaba del todo. En el presupuesto federal ruso de 1997, el proyecto se incluyó disimuladamente en el Ministerio de Defensa, lo que levantó ampollas. No podía evitar preguntárselo,
¿Por qué se gastaba Rusia unos rublos tan valiosos en el monte Yamantau cuando estaba en bancarrota y endeudada hasta las rodillas? Empezaron a surgir algunas teorías. La gente especulaba con que este lugar era un almacén secreto de residuos nucleares. Una idea nada agradable, ¿verdad? O tal vez fuera la beta madre de los tesoros nacionales de Rusia, donde se guardaba todo su oro, plata y objetos caros. Algunos incluso pensaron que era la versión rusa del Área 51, un lugar para experimentos de alto secreto con un toque de tecnología clasificada. Entonces, ¿cuál es realmente el problema con este lugar? Bueno, parece que se ha creado principalmente como una especie de plan B para los altos mandos de Rusia en caso de alguna catástrofe importante. Ya sabes, como los EEU. Tiene Raven Rock Mountain Complex, a veces llamado un pentágono subterráneo, y el Centro de Operaciones de Emergencia Mount Weather de la FEMA. Estos lugares son todos acerca de dar a los peces gordos un lugar súper seguro para dirigir las cosas en caso de que las cosas se vuelven locas. ¿Y quién está a cargo de la construcción de estos búnkeres? Es un equipo llamado Gestión de la Construcción número 30, y lo están haciendo bajo la atenta mirada de la Dirección General de Programas Especiales del presidente ruso. Legalmente, esta dirección tiene sus raíces en el 5º Departamento de Asuntos del Consejo de Ministros de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, cuya principal tarea era construir y acicalar emplazamientos para los perros de presa en caso de que estallara una guerra. Alexander Linets solía trabajar para el Servicio Federal de Seguridad y ha estado dirigiendo el espectáculo en la dirección principal de programas especiales del presidente de Rusia desde 2015. Putin debe confiar mucho en este tipo, porque se anotó un apartamento de 176,7 metros cuadrados dentro del edificio CDSP en Bolshoi Tishinsky Lane, en Moscú. Y no es solo él. Otros peces gordos como Anton Vaino, el mandamás de la administración del Kremlin, Sergei Narishkin, el pez gordo del Servicio de Inteligencia Exterior, y Alexander Bastrikin, el jefe del Comité de Investigación, también consiguieron un inmueble de primera en el mismo edificio. Búnker Palacio del Mar Negro. El presidente ruso Vladimir Putin parece tener un sistema clandestino de túneles subterráneos bajo su palacio de retiro en el Mar Negro. Estos túneles se encuentran a unos 50 metros bajo la superficie del Palacio Gelendzhik. Esta red de túneles subterráneos conduce a un búnker secreto. Según informó inicialmente Business Insider, este complejo parece haber sido construido con la intención de protegerse contra posibles revoluciones o guerras. En particular, es anterior a la anexión rusa de Crimea en 2014. Estos túneles se construyeron hace más de una década. Curiosamente, esto fue durante un periodo en el que Putin estaba entablando relaciones diplomáticas con los presidentes de Estados Unidos durante la tan cacareada era del reset. Sin embargo, entre bastidores, Putin se preparaba discretamente para posibles conflictos con países occidentales. Estos búnkeres parecen estar equipados con servicios esenciales como un sistema de ventilación, instalaciones de alcantarillado y suministro de agua dulce. Las paredes están construidas con robustas corazas de hormigón de 15 pulgadas, como se ilustra. Además, hay un hueco de ascensor que conecta el complejo con los dos túneles. El túnel inferior incluye incluso una pasarela que eleva a la playa, junto con racks de cables que podrían servir para suministrar electricidad, iluminación y cables de fibra óptica a un centro de mando. La empresa de ingeniería describió el proyecto como un complejo subterráneo para un centro turístico, en Gelendzhik, la ciudad más cercana al Palacio Presidencial ruso. El complejo se extiende sobre una superficie de 2.000 metros cuadrados. En el acantilado que asciende desde el mar hasta el palacio, se ven claramente las salidas de ambos túneles. El lujoso palacio multimillonario de Vladimir Putin, con vistas al Mar Negro, cuenta con un casino privado, una pista de hockey sobre hielo, una iglesia y un salón de narguile. Esta mansión de 190.000 metros cuadrados se encuentra a miles de kilómetros de su residencia oficial en el Gran Palacio del Kremlin de Moscú. Los detallados renders en 3D subrayan aún más la opulencia de este palacio, que cuenta con una amplia casa de invitados, una iglesia, un salón de narguile con lo que parece ser una barra de striptease, un dormitorio exclusivo y edificios separados para el personal de servicio y de seguridad. También parece haber un centro de comunicaciones equipado con todo tipo de material. Estos planos aparecieron inicialmente en Internet en 2010, cuando una empresa constructora rusa llamada Metro Style fue contratada como contratista privado para construir los búnkeres bajo el palacio de Putin. Estos documentos circularon ampliamente entre los internautas rusos, pero en 2016 los diagramas fueron retirados de la página web de Metro Style, aunque todavía se podía acceder a ellos a través de Wayback Machine, un archivo de contenidos en línea. Posteriormente, estos diagramas llegaron a manos de una comunidad conocida como excavadores.
un grupo de individuos rusos que exploran y documentan zonas restringidas. Un miembro anónimo de este grupo, que afirmó estar afiliado a la secta Z, compartió las imágenes con Business Insider, explicando que lo hacían porque estaban hartos de Putin y querían sacar a la luz su elaborado sistema de transporte subterráneo. La existencia del palacio se hizo ampliamente conocida después de que un documental de 2021 del opositor político de Putin, Alexei Navalny, alegara que la propiedad está financiada de forma privada por uno de los socios más cercanos de Putin, un oligarca ruso. Aunque no existe una escritura definitiva con el nombre de Putin, hay pruebas convincentes de que ha frecuentado la propiedad en múltiples ocasiones. Más tarde, un amigo de la infancia de Putin ha afirmado que la propiedad es suya y no del presidente, afirmando que Putin no tiene ninguna relación con ella. A pesar de que el empresario multimillonario Arkady Rotenberg afirma que es el propietario del palacio, este se encuentra bajo la vigilancia constante del equipo de seguridad de Putin y está situado dentro de una zona de exclusión aérea. El Kremlin no ha dado una explicación satisfactoria de estas medidas de seguridad si el presidente no está relacionado con la propiedad. En el documental de Navalny, habla de una investigación que llevó a cabo centrada en Vladimir Putin y su presunta corrupción. Navalny describe cómo Putin, antaño un oficial soviético corriente, se ha obsesionado con el dinero, el lujo y el poder. Navalny declaró que el vídeo pretende ofrecer un retrato psicológico de la transformación de Putin e investigar cómo él y sus socios han amasado una enorme riqueza y se han involucrado en prácticas corruptas a lo largo de los años. Navalny pretende revelar el extravagante estilo de vida de Putin, sacar a la luz el origen de su riqueza y descubrir la construcción del que, según él, es el palacio más caro del mundo. Básicamente, el documental de Navalny explora el marcado contraste entre la imagen pública de Putin y sus supuestas acciones entre bastidores. El video ha recibido más de 100 millones de visitas. El Kremlin lo calificó de umat y Putin de aburrido, negando las acusaciones. Después de que Navalny fuera condenado a prisión en febrero de 2021, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó su inmediata puesta en libertad debido a la preocupación por su seguridad, pero Rusia rechazó la sentencia. Navalny inició una huelga de hambre en protesta por la falta de tratamiento adecuado para sus problemas de piernas y espalda en la colonia penal de Vladimir, situada a 100 kilómetros al este de Moscú. Alexei Anatolievich Navalny, nacido el 4 de junio de 1976 en Butin, Oblast de Moscú, Unión Soviética, es un abogado, director de documentales, disidente, activista anticorrupción, político de la oposición y bloguero ruso. Lleva desempeñando estas funciones desde 2009. Tras un atentado casi mortal contra él por envenenamiento en 2020, Navalny ha estado encarcelado desde 2021 y actualmente cumple una condena de varios años de prisión. En agosto de 2023, un tribunal ruso prorrogó la condena de Navalny 19 años más, sometiéndolo a un régimen especializado con las condiciones penitenciarias más duras del país. Navalny estuvo en su día al frente de las protestas callejeras contra el presidente ruso, Vladimir Putin, encabezó un movimiento de oposición política a escala nacional y sacó a la luz los corruptos estilos de vida de los funcionarios del Kremlin. Como represalia, Rusia le ha impuesto una pena de prisión acumulativa de 3 décadas, lo que mantendrá al crítico del Kremlin encarcelado y apartado de la política mientras Putin siga en el poder. Fue condenado por 6 cargos, entre ellos incitación y financiación del extremismo, creación de una ONG ilegal, promoción del nazismo y fomento de conductas de riesgo entre menores. Navalny y sus partidarios han rechazado estos cargos por motivos políticos. Como parte de la condena especial de prisión, Navalny se enfrentará a severas restricciones adicionales. Solo podrá ver a su familia una vez al año y recibirá un paquete anual. La comunicación con sus compañeros de prisión estará estrictamente prohibida. Los reclusos deberán desplazarse por el centro con la cabeza gacha y solo se les permitirá pasear ocasionalmente por un patio cerrado. Montañas Altai. Informes recientes sugieren que Vladimir Putin ha trasladado a los miembros de su familia a una instalación subterránea en Siberia, descrita como un lujoso búnker de alta tecnología. El búnker está situado en la montañosa República de Altai, a la friolera de 4.000 kilómetros de Moscú. Para llegar en avión, el viaje dura unas 6 horas y media. El viaje por carretera sería bastante arduo y podría durar hasta 54 horas en condiciones óptimas, atravesando Rusia desde su extremo occidental hasta el oriental. Algunos informes internacionales especulan con la posibilidad de que el propio Putin esté refugiado en este búnker, pero el secretismo en torno a su paradero es intenso. Sus 2 hijas, María y Katia,
hacen todo lo posible por proteger sus identidades, probablemente por su propia seguridad, y se cree que ambas se encuentran dentro de los confines del búnker. También se dice que Putin tiene un nieto, que supuestamente ha hecho el viaje a Ongudaisky para buscar refugio con la familia. El objetivo de este complejo subterráneo, según el politólogo Valery Solovey, es proporcionar protección en caso de guerra nuclear. Solovey, antiguo responsable del Departamento de Relaciones Públicas del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, ha sido una fuente clave de esta información. Ha revelado que esta avanzada instalación abarca una ciudad subterránea construida hace una década por Gazprom, la mayor empresa petrolera de Rusia y antigua patrocinadora de la Liga de Campeones. En particular, el complejo cuenta con una subestación de energía de alto voltaje capaz de abastecer a una pequeña ciudad. En febrero de 2008 se publicó un informe de expertos independientes titulado Putin y Togi, que se traduce como Putin, resumiendo, en el que los autores presentaban su visión de los resultados de las actividades y la gerencia política del segundo presidente de la Federación Rusa. En ese informe, ofrecían una valoración poco halagüena pero justa de la actuación de Vladimir Putin en diversas esferas de la vida rusa, como la economía, el ejército, el sistema de pensiones, la sanidad, las infraestructuras viarias y otras. El informe se basaba en cifras y hechos que la propaganda oficial había ocultado a los ciudadanos rusos. Sin embargo, muchos lectores observaron que una cuestión solo se había tratado brevemente: el estado de la industria energética rusa en general y de Gazprom en particular. Esta omisión no fue casual, ya que los autores creían que la situación relativa a Gazprom requería una consideración especial que no podía abordarse adecuadamente en unos pocos párrafos. Los autores tenían varias razones para este enfoque. En primer lugar, Gazprom y su dinámica revestían especial importancia para todo el país. En segundo lugar, conocían de primera mano los problemas de Gazprom, ya que habían tenido relación directa con la empresa en su calidad profesional de exministro de Combustible y Energía y viceministro de Energía de Rusia. Y tercero, Gazprom representaba un proyecto único y personal de Vladimir Putin. A lo largo de la presidencia de Putin, los recursos de Gazprom se han utilizado para diversos fines. De hecho, Gazprom se convirtió en un proyecto profundamente personal para el presidente Putin. Desde el momento en que asumió el poder, su atención se fijó en la empresa. Incluso durante la campaña de las elecciones presidenciales de 2000, era evidente que las cuestiones energéticas y Gazprom ocupaban un lugar central en la agenda política de Putin. En junio de 2000, apenas un mes después de su toma de posesión, Putin sustituyó rápidamente a Viktor Chernomyrdin por su estrecho aliado Dmitry Medvedev como presidente del Consejo de Administración. En mayo de 2001, Rem Viachirev, que había estado al frente de Gazprom desde su creación en 1992, fue sucedido por Alexei Miller. La postura de Putin sobre Gazprom quedó patente en sus declaraciones durante una reunión celebrada el 30 de mayo de 2001 en el Kremlin, en la que se discutió el despido de Viachirev y el nombramiento de Miller. Putin dijo: Gazprom es algo más que una sociedad anónima. Toda la economía nacional se basa en gran medida en la industria del gas, subrayando la importancia de la empresa al inicio de su presidencia. Gazprom se convirtió en la primera entidad empresarial en la que Putin colocó sistemáticamente a sus leales en puestos clave, desplazando a miembros de la dirección anterior. Los escalones superiores de la dirección de Gazprom se llenaron rápidamente de individuos que tenían conexiones pasadas con Putin desde su época de trabajo en la administración de San Petersburgo. En la actualidad, entre los 18 directores del Consejo que supervisan los asuntos financieros, los asuntos inmobiliarios y la gestión corporativa, 11 tienen antecedentes vinculados a la administración de San Petersburgo, al puerto marítimo OAO de San Petersburgo, a empresas comerciales de San Petersburgo o al Servicio Federal de Seguridad. Esta práctica se aparta de la norma en destacadas empresas energéticas mundiales, donde los puestos directivos suelen estar ocupados por profesionales experimentados, con amplia experiencia en puestos de alto rango dentro del sector energético. No es habitual que antiguos funcionarios regionales o empleados de puertos y empresas de construcción asuman esos puestos de alta dirección, y menos en tan gran número. Sin embargo, Putin orquestó personalmente estos nombramientos, priorizando la lealtad a su clan de San Petersburgo sobre la profesionalidad. La implicación de Putin se extendió más allá de los nombramientos directivos. Dedicó una parte importante de sus horas de trabajo a abordar los continuos retos a los que se enfrentaba Gazprom. Muchas de sus reuniones internacionales y visitas al extranjero se centraron en la defensa de diversos proyectos de Gazprom. A lo largo de los años, expertos, periodistas y analistas políticos han empleado a menudo la metáfora arma
para caracterizar el modo en que el Kremlin utilizaba Gazprom para lograr sus objetivos políticos. Sin embargo, en la actualidad, la expresión Gazprom, el arma de Putin, parece haberse transformado en una realidad literal. En abril de 2023, salió a la luz que Gazprom había creado su propio ejército privado, conocido como Potok, que significa la corriente en ruso, y desplegado reclutas para participar en el conflicto de Ucrania. Esta revelación fue hecha por Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo mercenario ruso Wagner, cuyos combatientes operaron previamente en Siria y África antes de ser enviados a los campos de batalla ucranianos. Aunque es posible que Gazprom creara por su cuenta Potok, una organización oficialmente autorizada por decreto gubernamental para proteger las instalaciones de producción de petróleo, el hecho innegable sigue siendo el mismo. Gazprom está ahora directamente implicada en la guerra en curso, y esta implicación es, de hecho, oficial. Durante más de 2 décadas, Gazprom ha sido el símbolo por excelencia del capitalismo de Estado ruso. Bajo la dirección de Alexei Miller, estrecho colaborador de Putin, ha sido siempre la mayor empresa rusa y ha proporcionado sustanciosos beneficios al Estado, a otros accionistas y a numerosos contratistas. A lo largo de este periodo, las actividades de Gazprom han ido más allá de la extracción y el refinado de gas natural para financiar proyectos muy diversos, desde cadenas de televisión a clubes de fútbol e incluso una estación de esquí. Ramenki Bunkers y Metro 2. Lo primero es lo primero. Hay túneles ocultos bajo el corazón de Moscú. Forman parte del sistema no oficial Metro 2, que solía ser muy secreto. Estos túneles conectan algunos de los edificios gubernamentales más importantes de Moscú, incluido el Kremlin, con búnkeres subterráneos no solo en Moscú, sino también en lugares como Balashikha, Chekhov y Kaluga. ¿Cómo se descubrieron estos túneles? Unos constructores de Moscú, mientras demolían el enorme Hotel Rosilla, situado junto al Kremlin, han tropezado con lo que creen que es una red de túneles soviéticos clandestinos bajo los cimientos del hotel. Este descubrimiento ha desatado la intriga, ya que se especula con la posibilidad de que estos túneles albergaran un búnker nuclear capaz de alojar hasta 4.000 personas. El Hotel Rosilla, famoso por albergar a funcionarios del Partido Comunista que asistían a conferencias del Kremlin, se construyó arrasando todo un distrito histórico de Moscú. Cuando abrió sus puertas en 1967, tenía el honor de ser el hotel más grande del mundo, con 3.000 habitaciones. Sin embargo, el desmantelamiento del Rosilla allanará el camino a un gran proyecto de reurbanización de $800 millones, destinado a recrear el distrito de Saryadye de la época zarista. Unos intrépidos reporteros de Sobesednik se toparon con una de las entradas secretas del túnel cerca de la avenida Michurinsky de Moscú. Y adivina qué más descubrieron los reporteros. Al parecer, Moscú está salpicada de muchas más instalaciones de este tipo. Hay túneles bajo la calle Lushnikov, cerca de la plaza Lubyanka, donde se reúne el FSB, la calle Krestovost-Vyshensky, cerca del Ministerio de Defensa, y Taganka, cerca del antiguo búnker de Stalin. Es como si toda esta red de túneles convergiera en torno a este lugar llamado Ramenki 43, que según los exploradores urbanos es prácticamente una ciudad subterránea que enlaza con el Kremlin a través de estos túneles. Estos búnkeres tienen mucho más de lo que se ve a simple vista. Hay un gran centro de mando subterráneo, una central eléctrica oculta bajo la superficie y otras instalaciones para que todo funcione a la perfección. Una de las entradas a este mundo subterráneo secreto se encuentra en una antigua fábrica de hormigón. Esta fábrica de hormigón oculta un ascensor y un pozo de ventilación que dan acceso a los búnkeres, lo que la convierte en un disfraz perfecto. Se rumorea que también se puede acceder a estos búnkeres a través de una entrada en la calle Ramenki 43, conocida extraoficialmente como Ramenki 43. Este lugar está vinculado a una unidad de rescate especializada en construcciones de montaña, y el hueco del ascensor conduce a los profundos búnkeres subterráneos. Es muy posible que también sirva de entrada para vehículos. Además, se dice que hay una entrada oculta en el sótano de la Universidad Estatal de Moscú y otra situada en los locales de la Asociación de Investigación Científica Nauka, en la avenida Bernatskogo 12. Curiosamente, esta supuesta Asociación de Investigación Científica está dirigida en realidad por los servicios secretos de seguridad y puede que no tenga mucho que ver con el trabajo científico real. Hay otra forma intrigante de acceder a estos búnkeres, a través de una línea encubierta de metro subterráneo profundo, a menudo denominada Metro 2. Aunque no se dispone de mucha información oficial, existen numerosas pruebas que sugieren la existencia de esta red subterránea, no solo bajo la zona de Ramenki, sino también en todas las líneas secretas de metro de Moscú. Algunos detalles han sido revelados incluso por fuentes de inteligencia occidentales.
Desde la disolución de la Unión Soviética, ha habido informes creíbles que sugieren que bajo la superficie de Moscú yace una intrincada red de instalaciones secretas que se remontan a finales de la década de 1940, durante la época de Stalin. Se cree que estos túneles, que al parecer quedaron al descubierto durante la demolición del Hotel Rosilla, se extienden desde el Kremlin, pasan por debajo del hotel y se extienden más allá de la carretera Garden Ring de Moscú. Se cree que estos túneles se mantienen en condiciones operativas, como medida de precaución. Se supone que estos túneles, junto con un búnker supuestamente descubierto por los trabajadores, estaban destinados a ser utilizados por los funcionarios del Partido Comunista y los dirigentes soviéticos en caso de guerra nuclear. Los aventureros aficionados o excavadores que dedican su tiempo libre a explorar las infraestructuras subterráneas de la ciudad llevan mucho tiempo afirmando haber encontrado túneles de este tipo. Además, han circulado insistentes rumores sobre la existencia de una línea secreta del metro de Moscú que nunca ha sido vista por el público. Se trata de una línea subterránea llamada Metro 2, que según dicen se planeó en 1967. Su finalidad: conectar el Kremlin, la sede del Comité Central del Partido Comunista, un enorme búnker subterráneo de 200 hectáreas en Ramenki, un suburbio de Moscú, y el aeropuerto Vnukovo 2, situado a 27 kilómetros al suroeste de Moscú. Se rumorea que el complejo subterráneo de Ramenki se terminó de construir a mediados de la década de 1970 y es algo extraordinario. Se dice que tiene todo para mantener a miles de personas hasta 30 años. Se trata de depósitos de alimentos, generadores, dormitorios, cines e incluso piscinas. Oficialmente, las autoridades nunca han confirmado la existencia de tales lugares ocultos bajo Moscú. Pero ya se sabe cómo son las teorías de la conspiración. Muchos rusos están absolutamente convencidos de que son reales. Y si el Hotel Rosilla ha sido uno de los muchos puntos de entrada a este mundo secreto durante las últimas 4 décadas, bueno, va a ser cubierto de hormigón una vez más. Hablando de líneas y túneles subterráneos, se rumorea que Kim Jong-un podría viajar pronto a Rusia, lo que está volviendo a centrar la atención en el medio de transporte clásico de los líderes norcoreanos. Esos lujosos trenes fuertemente blindados que forman parte de la mística de Corea del Norte y representan su aislamiento. Se especula que el propósito de esta visita gira en torno a las conversaciones sobre un posible suministro de armas a Rusia para su conflicto con Ucrania. Sin embargo, es importante señalar que este viaje no ha sido confirmado oficialmente. Este viaje es significativo por varias razones. Una de ellas es que marcaría la primera visita al extranjero de Kim en más de 4 años y se produce en medio del telón de fondo de la pandemia en curso. Viajar de Corea del Norte a Vladivostok no es tarea fácil, ya que implica recorrer más de 1000 kilómetros a través de la anticuada red ferroviaria del norte, lo que puede llevar casi un día entero. Los viajes al extranjero de Kim Jong-un suelen estar rodeados de secretismo y estrictas medidas de seguridad. A diferencia de su padre, Kim Jong-il, que al parecer evitaba viajar en avión, Kim ha utilizado ocasionalmente su propio avión de fabricación rusa para algunos de sus viajes al extranjero. Búnker sobre ruedas. Unas imágenes publicadas recientemente nos permiten echar un vistazo al lujoso interior del extenso tren fantasma de 22 vagones del presidente ruso Vladimir Putin. Este tren es su medio de transporte cuando viaja por la vasta extensión de Rusia y le ofrece tanto comodidad como secretismo. Este extraordinario tren cuenta con una serie de impresionantes servicios, como un gimnasio o vagón deportivo saludable, totalmente equipado, una sección tipo spa con instalaciones para el cuidado de la piel y masajes con máquinas anti-envejecimiento, un baño turco de vapor con hermosos azulejos y totalmente amueblado, suntuosas habitaciones y vagones, restaurante de elegante diseño. Además, el tren cuenta con una sala de cine y varios vagones equipados con sistemas de comunicación de última generación que garantizan que Putin permanezca conectado y bien informado sobre los acontecimientos mundiales. Incluso hay un vagón entero dedicado a albergar un generador de energía diésel. Para garantizar la seguridad, el tren está fuertemente blindado, con puertas y ventanas a prueba de balas. También cuenta con equipos e instalaciones médicas que salvan vidas. Investigadores rusos del Dossier Center, con sede en Londres, y respaldados por Mikhail Jodorkovsky, magnate del petróleo, ruso exiliado que se ha convertido en crítico del Kremlin, han desenterrado documentos y fotografías que revelan lo que el Kremlin suele ocultar a las miradas indiscretas. Se trata de un vistazo al mundo de Putin y a cómo su afición al secretismo ha marcado su vida. Ahora bien, todos sabemos que a Putin le gusta viajar en tren, y el Kremlin incluso ha compartido algunas fotos de reuniones celebradas en la elegante sala de juntas del tren. Pero aquí está el truco. Lo que ha estado sucediendo en los otros 20 vagones de este tren ha sido uno de los secretos mejor guardados de Rusia.
El Dossier Center afirma que estos documentos filtrados tienen una fuente interna en Circon Service, una empresa rusa responsable de la instalación de los vagones utilizados por la oficina del presidente ruso, bajo el paraguas de Ferrocarriles Rusos, el operador ferroviario estatal. Uno de estos coches especiales, el 021-78630, es todo un paquete de lujo. El propio Circon creó un brillante folleto en el que se muestra un gimnasio y un spa sobre ruedas, diseñados exclusivamente para Putin. A medida que se avanza por el coche, se encuentra un completo centro de cosmetología equipado con una mesa de masajes y una variedad de artilugios de belleza de alta gama. Y si se indaga en los documentos filtrados, se menciona incluso una máquina de radiofrecuencia para mantener la piel tensa. La propia habitación, según la información de Dossier Center, cuenta con medidas contra dispositivos de escucha. Además, hay un cuarto de baño alicatado con un lujoso baño turco de vapor y ducha. Por si fuera poco, hay documentos que vinculan la instalación de estos vagones, incluido el del gimnasio, directamente con altos cargos de la administración de Putin. El tren blindado de Putin puede parecer exteriormente como cualquier tren de pasajeros ordinario operado por los ferrocarriles de Rusia, luciendo el mismo esquema de pintura. Sin embargo, llama la atención porque todas sus ventanas están cubiertas. Las locomotoras que lo propulsan carecen de números de identificación y para su trabajo se utilizan 3 o incluso 4 locomotoras, lo que supera con creces los requisitos estándar de los vagones de pasajeros. Esta peculiar configuración sugiere el considerable peso del tren debido a su pesado blindaje. Además, uno de los vagones cuenta con una característica cúpula en la parte superior, equipada con un sistema especializado de comunicación por satélite. Las primeras imágenes del nuevo tren blindado de Putin se hicieron públicas en 2018. Estas fotografías fueron capturadas por fotógrafos aficionados, rusos y entusiastas de los trenes que buscaban activamente detectar el tren de Putin. Un par de estas imágenes que mostraban el nuevo tren se hicieron públicas. Sin embargo, el Servicio Secreto de Seguridad ruso FSB intervino rápidamente, obligándoles a detener esta actividad. En 2021, Putin hizo un cambio notable en sus preferencias de viaje, optando por su tren blindado en lugar de los aviones. Esta decisión coincidió con la concentración de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana, lo que hizo sospechar de una posible invasión. Desde entonces, Putin ha preferido viajar por Rusia a bordo de su tren blindado. La razón principal de esta elección es la mayor seguridad que proporciona. A diferencia de los vuelos, que pueden rastrearse fácilmente a través de servicios en línea, los viajes en tren son relativamente discretos y están menos expuestos al escrutinio público. Cabe mencionar que el tren de Putin podría llevar incorporado un sistema de seguridad capaz de activar los misiles balísticos nucleares rusos si el tren se enfrenta a un ataque, similar al sistema de seguridad Perimeter utilizado en sus principales búnkeres subterráneos. Curiosamente, para tirar del tren blindado de Putin se emplean tanto locomotoras diésel como eléctricas, lo que ofrece flexibilidad en su configuración. Las locomotoras pueden acoplarse en varias configuraciones, 3 en la parte delantera, 2 en la parte delantera y 1 en la trasera, 2 en ambos extremos, etc. Además, suele haber otra locomotora que viaja por delante del tren como medida de seguridad añadida. El tren puede alcanzar una velocidad máxima de 160 km/h, aunque está limitado por la falta de infraestructuras de alta velocidad en la red ferroviaria soviética. Antes de cada viaje, se añaden diferentes vagones al tren para satisfacer necesidades específicas. Algunos vagones están destinados a los servicios de seguridad, mientras que otros se utilizan para transportar los vehículos de Putin. El tren también está equipado con un robusto sistema de protección NBC. Hay algunas terminales secretas del tren, estratégicamente situadas cerca de las residencias de Putin. Una de estas terminales está situada cerca de la residencia de Putin en Novo-Ogaryovo, cerca de Moscú, mientras que otra se encuentra cerca de su residencia en Valdai. Es muy probable que también existan terminales ferroviarias secretas cerca de los búnkeres subterráneos de Putin en las montañas Altai y bajo el monte Yamantau. Curiosamente, hay una terminal ferroviaria encubierta y un depósito de trenes blindados justo en el corazón de Moscú. En los tiempos de la Unión Soviética, varios trenes blindados prestaban servicio a los altos funcionarios y miembros del gobierno. Estos trenes tenían una doble función. Por un lado, servían para la evacuación en tiempos de guerra a búnkeres subterráneos. Y por otro, proporcionaban un medio de transporte seguro y cómodo a través del vasto país. Stalin prefería viajar en su tren blindado, tanto dentro del país como al extranjero.
y a menudo lo prefería a otros medios de transporte. Por otro lado, Khrushchev se inclinaba por el transporte aéreo y nunca tuvo un tren blindado personal, ni siquiera un vagón blindado exclusivo, aunque hay noticias de viajes ocasionales en tren blindado durante su época. En aquella época, los altos cargos soviéticos solían utilizar trenes blindados para sus desplazamientos. En 1974, durante el mandato de Brezhnev, se construyó una terminal ferroviaria especializada en el centro de Moscú. Esta terminal estaba equipada con instalaciones para dar servicio a trenes blindados y era utilizada por el gobierno soviético. El gobierno ruso sigue utilizándola en la actualidad. Sin embargo, algunas fuentes sugieren que solo Putin y el primer ministro de Rusia utilizan vagones blindados, mientras que los ministros suelen viajar en vagones normales, no blindados. Ansioso por descubrir más misterios ocultos, haz clic en la tarjeta de tu pantalla para realizar otro emocionante viaje a lo desconocido.